según cuenta la historia, que en 1538, 46 años después de la llegada de los españoles a América, el cacique Auritica, que vivía forrado en oro, murió en la hoguera por no entregar un tesoro que tenía oculto en lo alto de una montaña llamada el Chocho, que conserva el mismo nombre y a donde todavía llegan buscadores a tratar de hallar el baúl de esa fortuna que al parecer tenía dimensiones incalculables. Según María Luz Lillita, historiadora, el cacique Auritica en realidad se llamaba Tapepe. Prefirió entregar su vida antes que servirles a los invasores su fortuna en bandeja. Juan Vadillo fue el primer español en llegar a Auritica y en 1538 llegó con sus hombres, entre ellos un francés de apellido Noguerón, y al enterarse que el cacique Tapepe tenía oro en abundancia, le pidió una parte. El cacique entonces envió a su esposa a traer el oro mientras en el pueblo los españoles esperaban. Como pasaron 4 días y la mujer no regresaba, Vadillo envió a Tapepe al monte con 4 soldados a traer el tesoro, pero cuando estaban escalando, el cacique se echó a rodar por el monte con alguno de los soldados. Quería suicidarse y no lo logró. En señal de castigo, Vadillo lo ató a una pira y le prendió fuego. Este suceso demuestra que en Auritica, pueblo de 9.359 habitantes en el occidente antioqueño, la lucha por el oro no es nueva. Antes de la llegada de los españoles, la montaña vomitaba oro y los indígenas aprendieron a extraerlo y se hicieron grandes fundadores. Había tanto oro, dice María Russell, que los españoles cuando caminaban se topaban con piedras de oro del tamaño de la cabeza. Cuando llovía, en los arroyos brotaban las esquilas doradas. Auritica tenía tanto oro que los indígenas no cultivaban la tierra, sino que más bien intercambiaban el oro por comida y ropa. Era un pueblo muy bien vestido. Pero 482 años después del sacrificio de su líder, la historia dorada de Auritica no cambia. Tras un receso de cerca de 200 años, durante los cuales la agricultura entró a dominar la economía de la localidad, el oro volvió a ser el epicentro de la actividad y los conflictos. No es para menos, pues no es fácil mirar de reojo unas montañas que alternan bosque y metal y seguir de agache como si el oro pudiera quedarse oculto entre el vientre de la tierra. De algún modo, los años donde no hubo explotación a gran escala se dieron porque los españoles, sanguinarios hasta la crueldad, asesinaron sin piedad a indígenas y esclavos. Se quedaron sin mano de obra que extrajera el oro y sin fundadores y tuvieron que irse del territorio a buscar fortuna de otras tierras. Pero el gigante estaba allí. Hace unos 10 años, Auritica empezó a escribir el segundo capítulo más amargo de su historia, cuando miles de mineros provenientes de otras zonas de Antioquia y hasta de Perú y Ecuador llegaron a perforar las montañas para extraer el metal de las formas más rudimentarias, sin normas, sin permiso, sin respeto por el medio ambiente. En una combinación de formas de explotación mineral que generaron caos y convirtieron a uno de los pueblos más tranquilos de Antioquia en un territorio de prostitución, drogadicción, alcoholismo y aunque danzando en los millones, sumisos en la desesperación social y cultural. Las cuentas de las autoridades decían que en esos años, Auritica, que tenía algo más de 7.000 habitantes, llegó a tener 13.000 habitantes. La fiebre del oro empezó con algunas notas de prensa que recordaron el mito o realidad de que Auritica sí descansa sobre una montaña de oro. Ya en 2007 había llegado la multinacional canadiense Continental Gold, dueña de un título minero que abarcaba territorios de Auritica, Santa Fe de Antioquia, Giraldo y Cañas Gordas. Pero a la par con sus labores de exploración ajustadas a la normativa nacional, llegó el caos de la informalidad y la ilegalidad. Y el pueblo, en vez de beneficiarse a la bonanza, empezó a padecerlo. Hace solo 15 años, los bordes de la carretera se llenaron de casas,
muchas de ellas ranchos de cartón, madera o plástico y gran número de unos mínimos servicios públicos. En medio de la montaña, al lado de los socavones, estaban los bares y cantinas donde los mineros gastaban sus fortunas en noches de licor, drogas y sexo por dinero. Muy bien pago muchachas que llegaban desde Medellín y otras regiones a ejercer la prostitución a la vista de todos. Un periodo oscuro que dejó secuelas y que los más arraigados al pueblo no quieren que se repita. Son los mismos que agradecen la llamada Operación Creta, que en un esfuerzo interinstitucional de la gobernación, la fuerza pública, la fiscalía y las corporaciones ambientales, en un lapso de 4 años, cerraron minas ilegales e informales y devolvieron a los mineros a sus respectivos territorios, pero que hoy lanzan la alerta por el riesgo de un retorno del caos. Es una realidad que acá hay oro y que la minería no es mala. Se podría vivir de ella con una economía más organizada, sin dañar los recursos ni acabar con el ecosistema, señala la historiadora María Lucely Guita, quien reafirma que Borutica sí está sobre la montaña de Dorada. El oro lo está extrayendo desde los tiempos prehispánicos, pero desde esa época ha rodado también sangre y muerte por la fiebre del oro, este metal que destella tan apreciado por los hombres. La historia de Borutica también merece ser contada con libertad, porque en cada rincón del pueblo resuena el derecho a vivir con dignidad, como lo hicieron los jóvenes de los escritores de la libertad, que levantaron su voz contra la injusticia. Buenas tardes, mi nombre es Isabela Monsalve Utuga del grado 9A. Estoy aquí con el señor Hugo Valle, residente del municipio de Borutica, y voy a proceder a hacerle una pequeña pregunta. Señor Hugo, ¿crees que lo que dice la Constitución se cumple realmente en Borutica? Bueno, primero que todo, pues sabemos que la Constitución Política de Colombia nos consagra en sus artículos nuestros deberes y nuestros derechos. ¿Qué vemos acá en el territorio de Borutica? Que no se está cumpliendo ese articulado de la Constitución Política, tal como lo reza el artículo 79, donde tenemos el derecho a tener un ambiente sano, saludable, del cual estamos viendo tanta degradación del territorio por la minería informal, la contaminación, los residuos sólidos, la contaminación de las quebradas, la tala indiscriminada de los bosques y el descargue que lanzan las operaciones mineras informales. Entonces yo creo que en este derecho estamos siendo vulnerados todos los habitantes del municipio de Borutica, los propios, los que están llegando, porque realmente es una situación que nos perjudica a todos y donde vemos que cada día está creciendo más. Por ejemplo, que en el artículo 79 de la Constitución colombiana no se nos está garantizando un ambiente sano. Muchas gracias. Muchas gracias. Me encuentro con la señorita Duberly, secretaria del Consejo del Municipio de Borutica, y voy a proceder a hacerle una pequeña pregunta. Doña Duberly, ¿cómo imaginas un Borutica donde todos vivan con justicia, respeto y libertad? Muy buenas tardes. Me imagino a nuestro municipio donde todos nos respetemos, donde dejemos el egoísmo más que todo político, donde todos tengamos una misma meta, un mismo objetivo, de que todos salgamos adelante, que nos respetemos tanto los niños, los jóvenes, los adultos, las creencias políticas y también que seamos conscientes de que todas las personas tenemos las mismas necesidades, no dejar perder las ayudas que vienen a nivel del país, a nivel del departamento municipal, ser todos unas personas muy responsables a la hora de que nos acojan en un puesto público, empezar desde ahí a recibir bien las personas, a respetar nuestros horarios de trabajo, también a ayudar al que lo necesita de una buena manera, todos con una actitud muy positiva, estemos en el rol que
que nos dejen también visitar nuestros campesinos, darles un muy buen conocimiento y practicar mucho el respeto, no perder nunca la humildad, ser muy humildes y también reconocer los errores, y de ahí la humildad para que nos ayude a cambiar, a organizarnos y que esto se dé de tal manera que el desarrollo de la comunidad sea a nivel general, no de una parte solamente y de la otra no, porque ahí no se conseguiría el objetivo, que es todo vivir en una armonía saludable en todos los sentidos. Muchas gracias. Mucho gusto. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Juliana Úsuga, presidente del Consejo Municipal. Hoy le voy a realizar una pregunta, que es: ¿por qué crees que es importante que todos tengan derecho a expresarse sin miedo? Bueno, me parece que es súper importante que todos tengamos derecho a la expresión sin miedo, porque básicamente todas las voces cuentan, adultos, niños y jóvenes, ya que es responsabilidad de todos dar nuestro punto de vista para construir en nuestro municipio. Hola, mi nombre es Liz Mariana Rodríguez del grado 9A y estoy con el exalcalde Roberto Higuita. Le vamos a hacer una pregunta que es: ¿conoces algún caso donde se hayan violado los derechos de alguna persona o comunidad? Lice, muchas gracias a usted por tenerme en cuenta para esta pregunta. ¿Qué les quiero informar yo? Les quiero decir, yo pienso que sí, que de pronto muchas veces hemos vulnerado los derechos de las personas de la tercera edad, muchas personas que se encuentran aisladas de 80, 90 años y muchas veces en unas condiciones demasiado precarias, donde de pronto no tienen para la alimentación, no tienen pensión, y muchas veces nosotros como líderes de la institucionalidad hemos fallado en eso y los hemos dejado abandonados a la deriva, enfermos, solos, sin luz, sin agua potable. Yo pienso que hemos fallado en eso, ha sido una falencia de nosotros como politiqueños. Mi nombre es Mabel y hoy me encuentro con el concejal Juan Diego Atorrente del Pueblo, y el día de hoy le voy a realizar una pregunta. ¿Crees que todos en Buriticá conocen sus derechos como ciudadanos? Creo realmente que en Buriticá todavía nos falta mucho como ciudadanía reconocer nuestros derechos. Actualmente siento que la juventud y los jóvenes últimamente están un poco más enfocados en conocer cuáles son las responsabilidades y los derechos que como ciudadanos tenemos. Sin embargo, creo pues que hace falta más cultura política en el municipio, reconocer realmente cuáles son las necesidades que tenemos y como Estado cuáles son los alcances que podemos tener. Siento que en esa parte nos falta como politiqueños un poquito empoderarnos más, pero siento últimamente que la juventud y la ciudadanía en general sí está un poco más informada sobre el tema. A veces cuando miramos el mundo desde afuera vemos solo las estadísticas, la violencia, la pobreza, el abandono escolar, el desempleo, el conflicto armado o, como no en Buriticá, la minería ilegal. Pero detrás de cada número de esto hay una historia, una vida, una persona con nombre, con rostro y sueños y heridas y con ganas de ser escuchada. Esto es lo que nos muestra desde dos realidades muy distintas, los escritores de Libertad y Buriticá. En la película conocemos a jóvenes que crecieron en medio de la violencia, de pandillas, del racismo, del desprecio de muchas personas que venían disfrazadas de indiferencia. Nadie esperaba nada de ellos, ni siquiera ellos mismos. Pero entonces llega alguien, una profesora, que no los ve como delincuentes o fracasados, sino como seres humanos valiosos. La profesora Eri no solo les enseñaba literatura, les enseñaba a narrarse, a reconocer que tienen algo que decir y que sus voces valen. Los escuchaba, los respetaba, les daba libertad, que nunca tuvieron la libertad de sentir, de escribir y de reconstruirse desde el dolor. En ese proceso ocurre algo muy poderoso. Estos muchachos que se miraban con odio, que no podían confiar en nadie, comienzan a encontrarse, a hablar y a sanar en el aula. Incluso el aula deja de ser un espacio hostil para convertirse en un refugio, en un lugar donde por fin pueden ser ellos mismos, descubren que no están solos, que sus cicatrices, aunque son diferentes, son hermanas. Ahora pensemos en Buriticá, un pueblo montañoso de Antioquia, que durante años fue conocido no por sus paisajes o su cultura,
sino por el oro, la minería ilegal y los grupos armados que imponían a su ley. Como en la película La Vida, allí también estuvo marcada por la desconfianza, la necesidad, el miedo, y muchos jóvenes crecieron sabiendo que sus opciones eran ilimitadas, como los jóvenes de Buriticá, trabajar en la mina desde muy pequeños, o abandonar la escuela, o vivir con el riesgo de que la violencia toque su puerta. Pero también aquí hubo personas que decidieron no rendirse, hombres y mujeres que miraron a su comunidad con los mismos ojos que miró la profesora Erin a sus estudiantes, con fe, con amor, compromiso profundo por su gente. Aparecieron profesores que no dejaron que las condiciones rurales les impidieran enseñar con pasión, jóvenes que organizaron su vida para cambiar el destino del territorio, proyectos que empezaban a reemplazar la minería ilegal por una economía más formal, más justa, más digna. El cambio comenzó no como un milagro, sino como un proceso lento, humano, colectivo. En Buriticá, como en aquella aula de Los Ángeles, la libertad también se empezó a escribir, no con tinta, sino con acciones, con organización, con educación, con decisiones difíciles, pero valientes. Se empezó a recuperar algo más importante que el oro, la dignidad. Estas dos historias nos enseñan que aunque hay lugares perdidos ni personas irrecuperables, lo que hay son realidades que necesitan ser miradas con amor, con paciencia, con esperanza. Tanto los estudiantes de la película como las familias de Buriticá son prueba de que incluso en los contextos más duros de la vida puede florecer, si alguien cree, si alguien acompaña, si alguien abre una puerta. La libertad no solo es caminar sin cadenas, es poder estudiar sin miedo, es escribir sin ser censurado, es soñar con un futuro sin que nadie te diga que es imposible, es confiar en que vales, en que puedes cambiar tu historia y que no estás solo para hacerlo.